Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por su fidelidad. Ustedes son los fieles. Estuvieron desde el primer día y están ustedes hoy aquí en la tercera de las clases magistrales de este ciclo que nos está dictando, está impartiendo el profesor Avellán, digamos, en torno a España ante la pandemia. Muchas gracias y lo hablaba con algunos de ustedes. Dentro de 2 semanas y media volvemos a tener una convocatoria, se lo adelanto a ustedes, una convocatoria de otro tema tan de actualidad y tan incitante como este, ¿no? Tan importante, ¿no? Tan preocupante como este, ¿no? Acaso más, ¿no? Sobre el sistema de pensiones y su reforma, ¿no? Que nos lo hará una estupenda socióloga, profesora de sociología, pero de muy vasto saber, que es Elisa Chuliá, ¿no? Una de nuestras mejores especialistas del tema, ¿verdad, José María? Tú también lo conoces, ¿no? Así que nada, esto es lo que les ofrecerá dentro de 15 días la cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, dentro de lo que es el observatorio social de la Fundación. Y Ale, sin más, de nuevo muchas gracias José María y Ale. Pues yo también agradezco la fidelidad. La verdad es que es muy de agradecer. Bien, pues llegamos a la última de las clases, ¿no? Hemos navegado por el proceloso mar del Sistema Nacional de Salud y ayer no llegamos a zozobrar en el no menos peligroso mar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y siguiendo el ejemplo de ayer, que no va a tener continuidad porque hoy acabamos, me he permitido hacer un pequeño resumen de la clase de ayer al principio. Y como muy bien comentábamos al final, ya en el pasillo, ¿no? Con varios de los asistentes, ciertamente el sistema de autonomía y atención a la dependencia nació en un momento que invitaba al optimismo, ¿no? Todavía estábamos en una etapa dulce de expansión económica, no preveíamos el batacazo que se avecinaba y ciertamente podríamos decir que el SAT se dio de bruces con la crisis, y eso sin duda ha hipotecado su devenir ulterior. No se ha alcanzado ese objetivo anhelado que plasmaba el Libro Blanco de la Dependencia, que, como decía ayer, era un poco el basamento sobre el que se erigió la Ley de Dependencia, de alcanzar al menos el 1% del PIB en lo que concierne al gasto de cuidados de larga duración. Y como vimos, la lista de espera de personas pendientes de recibir una prestación, en concreto las que están en el llamado limbo de la dependencia, las que tienen reconocido el grado de dependencia pero aún no han recibido la prestación, pues no hacía más que engordar. Claro, uno de los presupuestos de la Ley de Dependencia, como ayer comentaba, era reducir el peso de los cuidados informales en el entorno doméstico, en el entorno familiar, y ampliar la intensidad protectora de la red asistencial de servicios sociales, ¿no? Si quisiéramos, que sería lo óptimo, otro tipo de modelo de atención a la dependencia más amable, más allá de lo que son los servicios residenciales al uso, por ejemplo, en algunos países hay algunos ejemplos de soluciones habitacionales, pues casi mini ciudades, en fin, confortables y acogedoras para las personas mayores, ¿no? Pero sin duda eso tiene un coste. Y claro, mutar a ese tipo de soluciones pues requiere, yo creo, una cierta dosis de imaginación y luego también una cantidad de recursos que hoy por hoy, aunque se están comprometiendo bastantes recursos, ¿no? Ayer supuestamente, si se hace realidad el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022, pues prácticamente se duplica la aportación del Estado con respecto a la que había en 2020.
Pero bueno, ahí está siempre flotando el tema de la sostenibilidad, igual que cuando abordábamos la cuestión del Sistema Nacional de Salud. La primera ola epidémica que azotó España, realmente cuando se analiza, aunque en los medios de comunicación se hablaba de una expresión que luego se hizo famosa, ¿no? Y la hicimos nuestra, transmisión comunitaria, que es cuando el virus ya está descontrolado y se propaga por la calle, ¿no? entre la ciudadanía. Pero la primera ola, por la enorme incidencia que hubo en las residencias, por la enorme mortalidad que hubo, más que una ola de transmisión comunitaria, fue una epidemia de brotes nosocomiales. Es decir, los brotes nosocomiales es cuando dentro de un centro sanitario, un hospital, por ejemplo, pues hay una infección, ¿no? Entras para hacerte un determinado proceso asistencial y pillas un virus, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó. Lo que pasó en centros sanitarios y sociosanitarios, particularmente en las residencias. Por eso, realmente, incluso, hay algunos autores que han llegado a especular o han llegado a establecer la hipótesis o la conjetura de que en los primeros momentos de la epidemia, lo mejor y lo que más vidas salvaba era quedarse en casa. O sea, no ir a la puerta de urgencias, no ir a los centros sanitarios, ¿no? Y qué duda cabe que hay una gran cantidad de reformas, de cambios por introducir en los servicios residenciales para personas mayores. Hemos hablado mucho aquí de la mejora de los estándares de calidad del servicio, de la cualificación del personal, de su retribución, de tener planes de contingencia contrastados y criterios más exigentes y rigurosos de acreditación y autorización para prestar esos servicios por parte de los centros públicos y concertados. Bien, esto sería un poco el resumen. Y hoy, esta clase de hoy es un poco especial, sobre todo en su primer tercio, el primero de los puntos. Les va a parecer especial e incluso puede que en algún punto extravagante, porque vamos a dar el salto a los determinantes psicológicos o conductuales, ¿no? Que creo que son uno de el plano psicológico, por ejemplo, en todo lo que concierne a la comunicación de riesgos y de información a la ciudadanía, creo que ha estado muy ausente en muchos sitios y en particular en España, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que queremos abordar, ¿no? Bien, en esta ocasión, aunque el libro de la economía española en la pandemia que dirigió José Luis García Delgado sigue estando presente, ¿no? Atraviesa toda la presentación, hay otras referencias adicionales, sobre todo para completar o para abordar la cuestión psicológica que, como ven, ya abordamos en el primer punto, la fatiga pandémica y otros sesgos psicológicos. O sea que, de alguna forma, vengo a afirmar que la fatiga pandémica no deja de ser un sesgo, por lo menos en su primer momento. O sea que vamos a hablar de psicología económica, de eficiencia, porque el segundo punto plantea este interrogante, ¿más sanidad o mejor salud? Y de equidad, porque vamos a terminar como empezamos, en cierto modo, hablando de esa idea, ese concepto, ese lema de la Organización Mundial de la Salud, de salud en todas las políticas, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿recuerdan cuál fue la respuesta inicial que dio el gobierno de Boris Johnson a la pandemia? Fue keep calm and wash your hands. Mantenga la calma y lávese las manos, ¿no? O, que esto finalmente es en lo que se convirtió, la estrategia de búsqueda más o menos indisimulada de la famosa inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Es decir, Boris Johnson, el 10 de marzo de 2020, del año pasado, en una entrevista televisada, en un momento dado de la entrevista, dijo, lo estableció como hipótesis, como teoría, ¿no? Pero dijo, bueno, quizá lo que habría que hacer es dejar que el virus se disemine, ¿vale? Y que lo vaya cogiendo la población
Y ahí lo dejó, no dijo para alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? Bien, el caso es que el Reino Unido no decretó el confinamiento hasta el 23 de marzo, el decreto del estado de alarma en España entró en vigor el 14 de marzo y Italia decretó su confinamiento el 9 de marzo, si no recuerdo mal. O sea que tardaron 1 o 2 semanas dependiendo con el país que se compare. ¿De dónde salió esa idea de la búsqueda de la inmunidad de rebaño? Pues esto es paradójico lo que voy a decir, porque les he dicho que les quiero hablar de psicología y en cierto modo el responsable, sospechoso, porque luego todo el mundo dijo, no, yo no dije eso, yo no dije aquello, es un psicólogo. Este señor, David Halper, que es el director de... cuando David Cameron era primer ministro en el Reino Unido, creó una unidad de acicates psicológicos. Es decir, una unidad de científicos conductuales, psicólogos, economistas, etcétera, que lo que debían de hacer era diseñar mecanismos, estímulos psicológicos que, con muy bajo coste, influyesen en las decisiones de la población. Por ejemplo, para pagar más impuestos. De hecho, esa fue una de las primeras medidas que se tomó. Enviaron una carta a los ciudadanos británicos, ¿no? Diciendo en el texto poco más o menos, bueno, que sepa usted que los ciudadanos de su barrio, de su condado, de su distrito, pagan no sé cuánto, ¿no? Y un poco exhortándole a que tributase. Y tuvo un impacto significativo, aumentó bastante la recaudación. Y eso, claro, estimuló el desarrollo de este tipo de unidades psicológicas. Bien, pues este señor David Halper, un día después de la intervención de Boris Johnson, creo recordar, también fue entrevistado, y en esa entrevista dijo esto, ¿no? Poco más o menos. Bueno, si confinamos demasiado pronto, porque todavía en el Reino Unido todavía como que no querían verlo, la gravedad que estaba cogiendo, ¿no? la evolución de la epidemia. Si confinamos demasiado pronto, lo que va a ocurrir es que la gente va a aguantar 15 días, pero se van a fatigar y entonces van a salir a la calle, van a incumplir las normas, ¿no? Entonces introdujo esta expresión que se ha hecho famosa, y ahora verán hasta qué punto. Además les animo, pónganse en internet en un buscador y pongan fatiga pandémica. Y ya les digo que el término se ha normalizado, pero a todos los niveles. Bien. Y añadió, bueno, mejor esperar, dejar que los contagios aumenten, y entonces llegará un punto que el contagio será tan evidente que la gente querrá encerrarse para proteger a los seres queridos más vulnerables. ¿Vale? Y esto es un poco la idea que flota detrás de, supuestamente, la decisión del gobierno británico de no decretar inmediatamente el confinamiento. Esto tuvo una respuesta por parte del mundo académico, casi 681 científicos del comportamiento de toda índole, poniendo en cuestión que esto de la idea feliz de la fatiga pandémica tuviese un respaldo empírico lo suficientemente robusto como nada menos que para dejar que el virus se propagase libremente, ¿vale? Y entonces exhortaban al gobierno a reconsiderar su decisión. A la postre, como todos sabemos, la decisión, la respuesta inicial que dio el gobierno británico a la pandemia fue completamente errada, completamente equivocada y ha tenido unas consecuencias nefastas. El Parlamento británico, cuando a posteriori evalúa el desempeño del gobierno en la gestión de la pandemia durante esa primera ola, ¿no? Pues claro, no puede calificarlo más que de desastroso, porque en la actualidad, es decir, datos de hoy mismo, el Reino Unido es el país de Europa con el mayor número de muertes absolutas por COVID, casi 140.000, 140 y tantas mil, y el octavo de la Unión Europea, aunque ya no forma parte de la misma, con una tasa bruta de mortalidad de 2.056 difuntos por millón de habitantes. Ahí tienen las cifras españolas para ponerlas en relación. Y no sé si recuerdan también que en los primeros momentos de la epidemia, que hubo toda una enorme eclosión
y profusión de modelos epidemiológicos hechos por matemáticos, por epidemiólogos. Bueno, uno de los trabajos más influyentes y que a la postre yo creo que fue también determinante para que el gobierno británico corrigiese, fueron las simulaciones epidemiológicas que hicieron los epidemiólogos del Imperial College de Londres, ¿vale? Ferguson, este profesor, dirigió un equipo que hizo probablemente la más influyente, donde mostraba distintos escenarios, cuántas muertes se podían producir y cuántas se podían evitar en el futuro si se adoptaba un escenario de contención, de mitigación o de supresión. Y Ferguson decía al hilo de lo que hizo el gobierno británico que de haber decretado el confinamiento una semana antes se estimaba que se podría haber ahorrado al menos 20.000 muertes, ¿vale? Por lo tanto, realmente fue una decisión nefasta. Nefasta hasta que desde el mundo académico, pues, claro, ha habido muchos artículos, se ha llegado a calificar de mito, o sea, como queriendo decir, esto de la fatiga pandémica es la gestión por la ocurrencia. A alguien se le ocurrió que esto era una buena intuición, pero no encontramos evidencia empírica solvente que la apoye, ¿no? Y, como pueden ver ahí, alguien lo ha llegado a calificar de ironía conductual, porque, claro, es irónico que un principio psicológico de comportamiento dé lugar a una respuesta de gestión política que lleva a un resultado tan desastroso, ¿no? Bien, pero después de meses de confinamiento, ¿qué ha pasado con la famosa expresión fatiga pandémica? Pues ha pasado que, como les digo, se ha normalizado, y no solamente en los foros de internet de psicología de andar por casa. ¿Cómo debes tratar el trauma de la fatiga pandémica y cosas así, no? No, sino que la Organización Mundial de la Salud, en noviembre del año pasado, recoge el término y le da una definición más rica, más amplia, pero que sigue abundando en la idea de la fatiga como un punto, ¿no?, en el que pues la gente está desmotivada, no encuentra las fuerzas necesarias para mantener las medidas de prevención individual necesarias para evitar contagiar y ser contagiado. Y esto en España también ha tenido su influencia, porque cuando en noviembre de 2020 en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, se producen disturbios, altercados, gente protestando porque no quieren nuevos confinamientos perimetrales, etc., el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hace una declaración conjunta donde aparece el término fatiga pandémica, recoge la definición que les he mostrado antes de la Organización Mundial de la Salud y hace dos cosas. Por un lado, viene a reconocer tácitamente que los gobiernos de alguna forma sí pueden tener algo de responsabilidad en cómo manejar esto de la fatiga pandémica, lo cual significa, en definitiva, darle carta de naturaleza, es decir, reconocemos que el problema existe, pero al mismo tiempo condena los altercados y exhorta a la ciudadanía a seguir siendo rigurosa en el cumplimiento de las medidas, ¿no? Y esto ha dado lugar a uno de tantos documentos técnicos que se han generado en las distintas comisiones y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en concreto este de recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica, que marca 4 estrategias. Fíjense, entender a las personas, es decir, un poco lo que deja traslucir este documento es, bueno, no podemos estar siempre con la vara, ¿no? Es decir, no podemos estar siempre con el plano punitivo. Entonces, tenemos que entender los motivos que llevan a las personas a no cumplir las normas, a esa fatiga. Tenemos que contar con ellas, participación de las personas. Tenemos que transmitirles que pueden seguir haciendo su vida, pero de otra forma. Y por supuesto, el reconocimiento expreso de que, objetivamente, mantener una situación de confinamiento, privación de libertad o de distanciamiento social, aunque ya pueda salir de casa durante tanto tiempo, pues es complicado. Una derivada de esto, por supuesto, sería toda la carga en términos de problemas de salud mental,
que ha traído consigo la pandemia, ¿no? Pero yo me quiero centrar en concreto en el desencadenante, fatiga pandémica. Bien. Claro, entonces, si la fatiga pandémica lleva a la gente, a los ciudadanos, a un cierto número, a llegar a asumir un riesgo tan grande como el de exponerse no teniendo vacuna, estamos hablando de un escenario distinto, a contagiarse, bueno, esto no deja de ser más que una expresión de nuestra condición humana, que por definición es falible y por lo tanto cometemos errores de juicio, ¿no? Y si damos un paso más, y recuerdan que hablamos aquí de los factores de riesgo conductuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida, los estilos de vida, lo que lleva, por ejemplo, a las adicciones en mayor o menor medida. Bueno, parece lógico que si esos factores de riesgo están causados por conductas, por el comportamiento, quizá la forma más inteligente de abordar esos problemas sea también intentando modificar el comportamiento. La cuestión es cómo hacerlo. Bien, voy a poner dos ejemplos para entender exactamente lo que quiero transmitirles. Y el primero es el tabaquismo. Bueno, hay una encuesta de drogas y otras adicciones que se publica desde el año 1995 cada 2 años, ¿no? Y se basa en una encuesta. Y la última, que recoge respuestas en 2019, pues si se van al último año, 2019, ven que ahí hay 4 categorías, ¿no? Personas que declaran cuando son encuestados que han fumado alguna vez en la vida, personas que han fumado en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y diariamente en los últimos 30 días antes de ser entrevistado. Este es el grupo de abajo, ¿vale? En 2019 ese porcentaje sería un 32,3% de la población entre 15 y 60, de la población encuestada entre 15 y 64 años declara que fuma todos los días, ¿vale? Lo cual viene a ser casi 2 puntos porcentuales más del porcentaje correspondiente a 2011. ¿Y qué importancia tiene 2011? Porque es el año en el que entra en vigor la Ley de Salud Pública que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados. Hubo unas primeras restricciones establecidas con la Ley 28/2005, pero es con la Ley 2010 es la conocida como la Ley Antitabaco, donde se prohíbe por completo fumar en interiores, ¿no? Por lo tanto, claro, parece que a lo mejor el efecto inicial de la ley de 2010, ¿no? Pues ha ido perdiendo fuerza, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Pese a que cuando intentamos de alguna forma, utilizando como variable las ventas del tabaco, ¿vale? Las ventas mensuales de cigarrillos per cápita, para ver si la entrada de estas leyes ha tenido algún impacto, bueno, lo que observamos es que ya se apunta una tendencia descendente con la Ley 28/2005, pero es con la Ley 42/2010 con la que hay un desplome. No es que cambie la tendencia sigue la misma tónica, pero hay como una sacudida hacia abajo, o sea que sí tuvo un impacto sensible, próximo al 10% en las ventas, pero recordarán este gráfico, utilizando datos del estudio de la carga global de la enfermedad, donde aparecen ordenados de mayor a menor incidencia en términos de pérdida de años de vida, ¿no? De los distintos factores de riesgo. Entonces, para España, ambos sexos, año 2019, y el principal sigue siendo el tabaco. Sigue siendo el tabaco, y aunque es verdad que el número de años de vida perdidos con respecto a 2011 ha disminuido, aún siguen siendo casi 900.000 los años de vida perdidos por muerte prematura causada por el tabaquismo. O sea que sigue siendo un problema de salud pública de primer orden. Y la enseñanza es, hemos utilizado una medida que podríamos llamar dura, que es básicamente la prohibición, ¿no? Que esto es... Y hemos constatado que al menos sobre las ventas de cigarrillos
tuvo un impacto sensible al principio, pero da la sensación de que con el paso del tiempo sus efectos se diluyen. Y entonces ahora la pregunta es, ¿debemos endurecer más la ley o debemos de recurrir a otro tipo de abordajes blandos, pero que en definitiva influyan sensiblemente en el estilo de vida de los fumadores? O combinar ambos enfoques. Este es un poco el... Bueno, y ahora sí vamos a un tema directamente relacionado con la pandemia. Por poner otro ejemplo. Es la idea, el concepto, traducido al castellano como reticencia, vacilación, renuencia a la vacunación. ¿Vale? Entonces, este artículo, que es bastante previo a la pandemia, de 2014, hace una revisión crítica de las distintas razones o motivos que se han reflejado en distintos estudios, bueno, que aduce, que arguye a la gente para resistirse a vacunarse de cualquier cosa, incluso la vacuna de la gripe, la vacuna del virus contra el virus del papiloma humano, la que sea, ¿no? La definición es bastante clara. Preocupación, duda, vacilación, como digo, sobre el valor, la seguridad de la vacunación. De hecho, cuando se presentó aquí hace unos años, antes de la pandemia, un libro sobre las vacunas, ¿no? Política y salud pública, que yo presenté este libro, en el mismo vienen ejemplos, que no han pasado de moda, de cómo se está produciendo de unos años a esta parte en Europa y también en otras latitudes también, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora está ocurriendo con países de ingresos bajos que están cayendo las coberturas vacunales para los niños, pero esto ha sido toda una disrupción causada por la prioridad que se ha otorgado a la vacunación frente a la COVID y por el riesgo de contagiarse, etcétera. Pero en situación prepandémica ya hay motivos de alarma porque en Europa hay determinadas coberturas vacunales que se han estancado o han descendido en determinados países que han dado lugar a que haya rebrotes de enfermedades contagiosas que estaban bajo control. Un caso clásico es el del Reino Unido en 2013, donde la vacuna contra el sarampión se piensa que por influencia de los medios de comunicación que empezaron a poner en cuestión la seguridad de la vacuna, etcétera, ¿no? Pues como ahí ven, hubo hasta la tasa de vacunación bajó hasta el 80%, ¿vale? Se estima, según los expertos, que para que haya una buena cobertura vacunal en este tipo de enfermedades debería ser al menos del 95%, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud advirtió en 2017 que el sarampión se estaba extendiendo por Europa. Francia e Italia han llegado a informar de hasta 6 y 4,5 veces más casos nuevos de sarampión. Ha habido también brotes en Rumanía, en otras latitudes, y como digo ahí, la cobertura, la tasa de vacunación recomendada sería el 95%, ¿vale? Y frente a la COVID, vale. En ese gráfico tenemos representado las respuestas que da la población a la pregunta de si usted estaría dispuesto de tener acceso a la vacuna o vacunarse, en una escala que va de 1 a 5. Muy dispuesto, nada dispuesto. Entonces, si juntamos las dos primeras categorías de la escala, ¿no? Muy dispuesto, bastante dispuesto, y nos vamos al otro extremo, nada dispuesto, poco dispuesto, y nos fijamos en ese último segmento, la resistencia a vacunarse, es decir, no estoy dispuesto a vacunarme o tengo muchas dudas a vacunarme teniendo acceso a la vacuna, en España es de un 13%, con datos del 15 de septiembre, ¿vale? Datos de Francia y Estados Unidos, un mes después, los últimos disponibles, como pueden observar, la resistencia es mayor. En el caso de Francia, un 20%, y en el caso de Estados Unidos, pues casi un 30%, ¿vale? Y cuando se pregunta por las actitudes hacia la vacunación, es decir, ¿por qué usted, si teniendo acceso a la vacuna, no está dispuesto a vacunarse? No es nada sorprendente, supongo que ya lo anticiparán,
que el principal motivo, que sería el que está en la base de este gráfico, es que se tiene dudas acerca de la eficacia y la seguridad de la vacuna, ¿vale? Esta es la principal razón. Miedo a los efectos adversos, a la toxicidad, a la seguridad, pero luego conforme vas ascendiendo hay otros motivos que también tienen bastante peso. Por ejemplo, no hay percepción de riesgo, no me voy a contagiar, esto le pasa a otro, pero yo no, quizá porque la persona piensa que lleva las medidas de seguridad correctas y no necesita la vacuna. Y si seguimos subiendo, pues hay incluso falta de confianza en las autoridades sanitarias y gubernamentales. Y si seguimos subiendo, lo que pasa ya cada vez son razones que tienen menos peso. No confianza en la medicina tradicional y sí en la medicina alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. ¿Y esto debe preocuparnos en España? Sí. Porque, claro, seguro que ya lo han leído, ¿no?, en algún medio de comunicación. Hemos alcanzado el techo técnico de vacunación. Pues ya estamos en el 80%. Y cada vez cuesta más conseguir que la población que no se ha vacunado se vacune. El último barómetro del CIS de septiembre, fíjense que llega el porcentaje de personas a las que se le pregunta, o sea, que contestan que no están dispuestas a vacunarse cuando le llega el turno, asciende a un 34,6%. Y es un porcentaje que ha ido creciendo con el paso del tiempo. En febrero era el 6,5%, luego el 5,4%, el 6,2%, y en paralelo al aumento de personas que muestran su rechazo a vacunarse, desciende el porcentaje de personas que sí estarían dispuestas a vacunarse, ¿vale? Son vasos comunicantes, sí. Perdón, porque yo me he perdido. Sí. ¿Cómo casa este 34 con el 13 que antes nos has dado? El 13% de personas resistentes en España a la vacunación. Son fuentes distintas. O sea, la anterior fuente es de la Universidad de Oxford y se basa en un panel de encuestas que mantiene el Imperial College de Londres, y de ahí la sacan. Son unos cuantos países seleccionados. Y esta es la oleada del CID de septiembre. Entonces, es que llama la atención. Llama la 13, atención, 34, sí. ¿No? Sí, sí. Bien, perdón. Bien. Dando el salto, como decía, a los factores de riesgo conductuales, y ahora sí que vamos a hablar de psicología. ¿Por qué? Ya sé que esto tiene muchos componentes, es poliédrico, ¿no? Tenemos componentes sociales de mucho tipo, pero desde el punto de vista de la psicología económica o la economía del comportamiento, ¿por qué adoptamos estilos de vida malsanos, podríamos decir, ¿no? La economía tradicional, la que yo estudié, recurre a la teoría de las adicciones racionales. Es decir, pues por ejemplo diría, hombre, claro, hay obesidad porque con el paso del tiempo el precio por caloría se ha abaratado muchísimo. Quiero decir que por poco dinero te vas al Burger King, al McDonald's, o te compras una bolsa de patatas fritas que tiene muchas calorías, te sacias, ¿no? Pero eso sin duda a tus arterias no le va a venir bien, a tu salud cardiovascular no le va a venir bien, ¿no? Pero la economía del comportamiento hace bueno este aforismo que tanto me gusta a mí de Oscar Wilde, que decía: puedo resistirlo todo menos la tentación. Porque el foco se pone en la tentación, precisamente, ¿no? Es paradójico que el único psicólogo que ha ganado el Nobel, aunque no es el Nobel, porque ya saben que el Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ¿no? Pero bueno, el pseudo-Nobel, o sea, que un psicólogo conductual haya ganado el Nobel de Economía, lo haya recibido a través de la economía, ¿no? Y esta obra suya, Pensar rápido, pensar despacio, que no sé si conocen, se ha hecho muy famosa, ¿no? Y viene a conectar con el esquema que tienen los psicólogos acerca de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestra forma de procesar la información. Estos son teorías duales de procesamiento de la información. Hay un sistema 1, que es el intuitivo, el pensamiento rápido, el poco reflexivo, el inconsciente, y hay un sistema 2, que es
el racional, el planificador. Por poner un ejemplo, para comprar una casa utilizamos el sistema 2. Pero cuando vamos al supermercado a comprar sin haber comido y luego vemos cuánto nos ha costado la cesta de la compra, hemos utilizado el sistema 1, ¿no? No es que sean mundos separados, forman parte de una estructura, pero el sistema 1 con frecuencia puentea, hace un bypass al 2 y toma el control. Y aquí tienen dos estereotipos que encarnan a la perfección estos dos sistemas, ¿no? Homer Simpson, que ¿qué sistema encarnará? Pues evidentemente no va a ser el Homo economicus que lo encarna el Dr. Spock, sino, bueno, yo lo llamo ahí el Homo sapiens arcaico. Sería un poco, imaginen, esto si hubiese aquí no hay ningún neurocientífico en la sala, porque diría que esto es una colosal tontería, pero bueno, esto, el cerebro, pueden pensar en el cerebro de Homer Simpson como el cerebro protorreptiliano y el doctor Spock como el neocórtex del sapiens evolucionado, ¿no? ¿Y nosotros dónde estamos? Bueno, como la diapositiva la he hecho yo me he puesto más cerca del doctor Spock que de Homer Simpson, pero lo que quiero subrayar es lo de racionalidad limitada, ¿no? Es decir, la idea que subyace a las decisiones del Homo economicus es la racionalidad completa. Somos maximizadores incansables, infatigables. Pero la enseñanza de los psicólogos es que nuestra racionalidad es limitada, como imagino que todos constatamos con frecuencia, yo muchas veces, desde luego. Y los problemas de autocontrol que tienen que ver con las adicciones, según este esquema, se producen porque, como he dicho, el sistema 1 puentea al 2 y toma el control. Y de ahí viene pues todo ese elenco de estilos de vida, ¿no? La neurociencia ha entrado en esto también, ¿no? Esto que ven ahí son imágenes de resonancia magnética funcional, donde lo que se contrasta es qué áreas del cerebro se iluminan cuando se somete a la persona a un determinado estímulo. En este caso, una pregunta muy sencilla. Si yo les preguntase, ¿qué prefieren recibir? ¿10 euros hoy u 11 mañana? Y contestan. Y luego les pregunto, ¿qué prefieren? ¿10 euros dentro de un año u 11 euros dentro de un año y un día? Bueno, pues lo que serían las respuestas modales, es decir, la que más se lleva, la más frecuente, en el primer caso es hacer bueno el refrán este de más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, yo prefiero, como es ahora, 10. Pero cuando ya te dicen a un año, dices, ya me da igual. Y entonces, bueno, pues mejor será 11. ¿Vale? Esto no deja de ser una contradicción, una inconsistencia intertemporal, dinámica, como lo queramos decir, y los neurocientíficos lo que observan con las resonancias magnéticas es que cuando damos la primera respuesta, la parcela del cerebro que se ilumina es el sistema límbico, que es la zona donde reside nuestro cerebro emocional, podríamos decir, nuestro cerebro sintiente, y cuando se da la otra respuesta, la planificadora, la parte que se ilumina es el lóbulo prefrontal, ¿no?, del cerebro evolucionado. Hay una interpretación muy bonita que hacen los autores de este artículo, que no me resisto a dejar de compartir con ustedes, que dicen, estas inconsistencias son producto de la competición que habita dentro de cada uno de nosotros entre la impetuosa cigarra límbica y la previsora hormiga prefrontal, ¿no? Bueno, pues esto no deja de ser una metáfora. Por supuesto, todo esto hay que interpretarlo así. No hay que pensar que podemos identificar zonas concretas o asociar zonas concretas del cerebro con una determinada conducta de forma directa. Todo forma una realidad integral, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, hay una asociación entre un sistema de pensamiento y una zona del cerebro y otra. Vale. Otro ejemplo. Comer sin pensar. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los nutricionistas recomiendan utilizar platos pequeños para comer? Porque utilizamos el plato como referencia externa, como punto de anclaje para decir cuánto comer. Entonces, cuanto más grande es el plato, más comida echamos
y no dejamos de comer hasta que se ha vaciado el plato. Entonces, la idea es que si reduces el tamaño en los envases, los platos, etcétera, pues comerás menos. Este sesgo llega a ser tan importante que cuando en Estados Unidos con jóvenes de instituto se les invitó a ir al cine, se hicieron 2 grupos, porque todos estos experimentos, ahora que le han dado el Nobel a unos economistas por la innovación metodológica, significó en la ciencia económica utilizar los experimentos naturales, algo que vienen utilizando los epidemiólogos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues estos no son experimentos naturales en este caso, pero sí es un experimento de campo controlado. 2 grupos, y a un grupo le dieron cubo de palomitas más grandes y a otro más pequeño. En ambos casos las palomitas estaban rancias, eran palomitas de hacía 14 días. ¿Adivinan qué grupo comió más palomitas, pese a que estaban, como decía mi madre, florecidas? Pues el grupo que tenía los cubos más grandes, ¿no? Bien, esto nos conduce acerca al cómo, esa pregunta hacía. Entonces, ¿cómo podemos intervenir o empujar a la gente de forma no coercitiva, no punitiva, a tomar mejores decisiones para con su propia salud, bienestar, etcétera, ¿no? Y aquí viene el legado de otro premio Nobel, Richard Thaler, con su idea de lo que en inglés se llama nudge, que es un empujoncito, un estímulo, un acicate, y que tienen 2 características fundamentales. Para que sea un auténtico empujoncito, no debe ser coercitivo, no debe de obligar, debe de respetar la libertad individual, y de alguna forma debe impulsar o impeler a la persona que recibe el nudge a que valore sus preferencias de largo plazo, sus intereses de largo plazo. Es decir, me apunto al gimnasio y cada mañana cuando digo voy a ir al gimnasio es como el sueño de la marmota, ¿no? El día de la marmota. No tengo ganas mañana. Eso se llama procrastinar, como bien saben, y seguro que han practicado yo muchas veces. Y se trataría de ver los beneficios que reporta para su salud, su autoestima, etcétera, y ir todos los días al gimnasio, ¿no? Esa sería la idea. Y tenemos 2 formas de intervenir. Acicates educativos y no educativos. Bueno, perdón por la escatología, porque esta es la imagen icónica, pido disculpas, pero tiene su gracia, es la imagen icónica del nudge, que es pues esa imagen de una pegatina de una mosca o una araña que hay en los urinarios públicos para evitar que los señores pues orinen fuera, ¿no? Que, por cierto, cuando anunciaron que lo iban a retirar del aeropuerto de Ámsterdam, hubo casi una revuelta porque no nos quiten las moscas y las arañas, que es la enseña de los empujoncitos. Bueno, los acicates educativos son los que nos resultan más familiares. Las campañas informativas, por ejemplo, o divulgativas que hacemos para las campañas de la Dirección General de Tráfico, o las campañas para dejar de fumar, o todo esto, ¿no? Son las clásicas porque apelan a nuestro cerebro consciente, por ejemplo. Pero dentro de eso se puede hacer de una forma más persuasiva o menos persuasiva. Por ejemplo, esto sería un nudge. Un café mocha de Starbucks, ¿vale?, frente a un yogur con 0% de materia grasa. Antes que decirle a la persona, este tiene no sé cuántas calorías y este y aquel, ponemos al lado pilas de terrones de azúcar y evidentemente se puede apreciar que el café de Starbucks es mucho más calórico. Vale. Y luego estarían los que intentan, que esto tiene su debate ético subyacente, los que intentan manipular inconscientemente a la persona, pero en su propio beneficio. Por ejemplo, ahora que hemos vuelto a las actividades presenciales, ¿no?, a los congresos, las jornadas, esto es una idea, ¿no?, para los organizadores. Este experimento lo que hacía era comprobar con un grupo control, donde no se hacía la intervención, y un grupo tratamiento, donde sí se hacía, si dividir en porciones más pequeñas los brownies de chocolate y las manzanas, en lugar de ponerlas enteras, cortarlas en pedacitos, y además disponer los brownies en el centro para que sean menos accesibles y las manzanas fuera, tenía un reflejo en la ingesta de calorías. Y efectivamente lo tuvo.
En el grupo intervención, donde se dispusieron las mesas con el catering de esta forma, se comió menos que en el grupo control, ¿vale? Esto sería una idea del Natch. Pero es oculto, no le hemos dicho a la gente, pero hemos respetado su libertad de elección. Si quieren comer brownies, tienen que hacerlo, solo que se tienen que esforzar un poco más, ¿vale? Bien, ahora volvamos al fenómeno de la reticencia a la vacunación. Todo esto que les estoy contando sirve para algo. Bueno, vamos a empezar por la vacunación en general. Sirve para cualquier tipo de vacunación. Esta revisión muy reciente, donde revisan muchas intervenciones donde se han utilizado empujoncitos saludables para intentar incrementar las tasas de citación para vacunarse, es decir, que la gente se apunte para vacunarse y, lo que es más importante, lo que realmente queremos es que efectivamente se vacune. Encuentran que los empujoncitos más efectivos son los que consisten en incentivos a familiares y profesionales sanitarios, y aquí entramos incentivos que son, pueden ser regalos, pueden ser incluso incentivos monetarios, y aquí se abre otro debate ético, por supuesto. Aquellos que hacen la información acerca de las bondades de la vacunación más saliente, ¿vale? Juegan con los colores, con la infografía, la forma de transmitir la información, y luego los que cambian las opciones por defecto para vacunarse. Esto es un nudge súper poderoso. Y las opciones por defecto nos rodean por completo. Cuando nos suscribimos a una plataforma de televisión, a una publicación por internet y damos nuestra tarjeta de crédito, salvo que digamos expresamente lo contrario, se sigue renovando la suscripción, en la mayoría de los casos, ¿vale? Eso es una opción por defecto. Por defecto renuevo la suscripción. Bien, pues utilizarlo para vencer la resistencia a la vacunación sería presentarle la vacunación a los ciudadanos de forma tal que para no vacunarse tenga que decirlo expresamente. O sea, es como decirle, damos por supuesto que te vas a vacunar. Bien, este sería un ejemplo de empujoncito. Esta especie de pequeño folletito se envió a estudiantes de una universidad estadounidense donde se hacía la vacunación contra la gripe, y entonces se les daba una serie de fechas, de días, de bandas horarias, y se les pedía que eligiesen, pero que lo anotasen y que tuvieran presente a modo de recordatorio permanente el documento, ¿no? Y esto aumentó en 4 puntos porcentuales la tasa de vacunación. Bien, y ahora vamos con la COVID, porque hay ya evidencia acerca de si los empujones tienen influencia sobre las tasas de vacunación. En Estados Unidos, ¿vale? Con una muestra muy amplia, como ven, una muestra de más de 90.000 personas, que se les iba a invitar a recibir la primera dosis de la vacuna, ¿vale? Se distribuyeron de forma aleatoria en 5 grupos, aproximadamente del mismo tamaño. En un grupo no se iba a hacer el empujón, que consistía en recordatorios, en enviar un recordatorio, un mensaje SMS, un mensaje de texto. Y luego 4 grupos con distintos tipos de recordatorios. Un mensaje de texto normal, otro donde se redacta de tal manera que la persona que lo recibe se le está diciendo es su vacuna, por su bien, todo personalizado, y otros 2 recordatorios donde se añadía una grabación en vídeo. Bien, el resultado es interesante, ¿vale? En ese gráfico tienen en la parte de la izquierda, si se fijan arriba donde pone full sample, la muestra completa, donde está el punto rojo, vienen a ser los puntos porcentuales en los que se incrementa la tasa de citación, ¿vale? Y el gráfico de la derecha, los puntos porcentuales en que se incrementa efectivamente la tasa de vacunación. En concreto, el envío de un mensaje de texto elevó ambas tasas en 6 y 3,5 puntos porcentuales aproximadamente frente a el grupo donde no se hizo la intervención, ¿vale? Y lo que es más importante, ahí tienen esos 2 gráficos, muestran cómo evoluciona el porcentaje de participantes en el azul,
es el grupo que no recibe el tratamiento y el rojo el que recibió el mensaje, el recordatorio. Y lo interesante no es solamente que difieran, sino que se mantiene durante 55 días. Es decir, que la intervención no solamente tuvo un efecto inicial, sino que se sostuvo en el tiempo. Bueno, esta es la idea, ¿vale? Ya les he dicho que les podía parecer extravagante, pero como existe un problema, que es que hemos alcanzado una tasa de vacunación, una cobertura vacunal tan alta, que a partir de ahora hay que convencer a la gente para que se vacune, pues hay que empezar a discurrir cómo hacerlo. Bien, y ahora les decía, vamos a hablar de eficiencia. ¿Más sanidad o mejor salud? ¿Es siempre equivalente gasto sanitario y salud? En este gráfico, abajo tienen el gasto sanitario per cápita y en el eje vertical la esperanza de vida al nacer. Así visto el gráfico comprimido, ¿no? Parece que hay una relación directa muy estrecha entre ambas variables. Pero si ampliamos el gráfico, resulta que tenemos grupos de países, un grupo de países con un desempeño o un resultado en términos de esperanza de vida al nacer semejante, pero para una amplia variabilidad de gasto sanitario per cápita. Luego eso sugiere que se puede conseguir la misma esperanza de vida si es que atribuimos al gasto la esperanza de vida con un menor gasto. Bien. Y al mismo tiempo hay países que para el mismo gasto tienen resultados muy distintos, ¿vale? Y si todo esto lo unimos, y esto fuese un país solo, no una muestra de países, hablaríamos de la curva de rendimientos marginales decrecientes, que le resulta muy familiar a los economistas. Es decir, cada euro adicional añadido en inversión sanitaria va aumentando la esperanza de vida hasta cada vez a un menor ritmo, una menor tasa, hasta incluso que hay un efecto plató, ¿no? Plano, e incluso tenemos un país completamente atípico, un outsider, que se sale de la muestra, que es Estados Unidos, que esa posición estaría revelando una gran ineficiencia, porque para conseguir una esperanza de vida parecida a la de la República Checa, pues tiene que prácticamente cuadriplicar su gasto per cápita, ¿vale? O sea que esto no siempre es así, no siempre. Permítanme un pequeño apunte, un apunte teórico. A todos les sonará la expresión capital humano, porque se ha hecho famosísima, ¿no? Pues sobre la base de la teoría del capital humano se levanta esta visión acerca de la demanda de salud y asistencia sanitaria. Y esto es importante para valorar en su justa medida el mérito que hay que conferirle al sistema sanitario a la hora de producir salud. Porque de acuerdo a este modelo de Grossman, las personas demandamos salud, hasta ahí todos decimos correcto, pero no solamente demandamos salud, sino que la producimos. La demandamos por dos razones, porque nos hace sentir bien, es un bien de consumo directo, pero al mismo tiempo es un bien complementario que nos sirve a disfrutar de nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de trabajo, ¿vale? Pero quienes producimos salud auténticamente somos las personas. ¿Cómo? Producción mediada por estilos de vida, por dieta, por servicios sanitarios. Por eso la demanda de sanidad decimos que es una demanda derivada, no una demanda directa o primaria. Todo eso modulado por las condiciones materiales de vida y por el nivel educativo. Bien. ¿Por qué crece el gasto sanitario? Aquí hemos hablado bastante de la demografía, ¿vale? Que a nivel agregado tendría que ver no solo con el tamaño, sino también con la estructura demográfica por edades de la misma, ¿no? Pero luego hay tradicionalmente otros dos factores determinantes de ese crecimiento, que sería un factor precio, un mecanismo inflacionista que tiene que ver con los precios, el crecimiento de los precios en el sistema sanitario, y luego lo que los economistas hemos llamado residuo, factor residual, es decir, todo lo que no somos capaces de explicar por el impulso demográfico y por los precios, se lo achacamos al residuo. Pero dentro del residuo
están los factores a la postre, que esto es lo que quiero decirles ahora, más importantes, que son los factores no demográficos. Es decir, aquellos que tienen que ver con la intensificación en el uso, en la frecuentación de uso de los servicios sanitarios, más pruebas por episodio clínico, por ejemplo, y con la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, medicamentos, pruebas diagnósticas, etcétera, 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 ¿vale? De hecho, en este trabajo, cuando al final se analiza lo que hay en el residuo, ¿vale? Vemos que a veces metemos ahí cosas que tienen que ver con los precios, pero aún así el residuo, que es lo que tiene que ver con la tecnología, tiene un gran peso, no inferior al 34%, ¿vale? O sea que todo lo que tiene que ver con la incorporación de las prestaciones sanitarias y el consumo que hacen los ciudadanos y los hábitos de prescripción de los clínicos tiene mucho que ver con el crecimiento del gasto sanitario. De hecho, las últimas proyecciones de la Comisión Europea para 2070 lo que hacen para los distintos países de la Unión Europea es establecer distintas hipótesis de cómo va a evolucionar el gasto sanitario. Y entonces, ahí he subrayado, he enmarcado las dos extremas. La que tiene es España, la que tiene un menor impacto sobre el aumento del gasto sanitario es la hipótesis del envejecimiento saludable, que esto llevaría a aumentar el gasto sanitario en 0,8 puntos porcentuales del PIB. Pero si nos vamos al escenario de factores de determinantes no demográficos, donde estaría como digo, todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnologías sanitarias y hábitos, estilos de practicar la medicina, podría llegar a aumentar 3,3 puntos porcentuales. Por lo tanto, ahí tenemos abiertos los dos caminos. Incidir más en la consecución en edades avanzadas de un estilo de vida saludable y un envejecimiento activo, o bien una hipótesis, un escenario totalmente rendido a la incorporación de tecnologías sanitarias sin control, que este sería el otro escenario, ¿vale? Que es el que tiene un mayor impacto. Y no somos del todo conscientes con el hecho de que la innovación biomédica que tantos beneficios nos reporta, aquí tenemos las vacunas frente a la COVID, crece de forma exponencial y no toda la innovación, no todo lo que supuestamente es innovación, no todo lo nuevo es novedoso, es decir, no todo aporta valor, ¿no? Pero para que se hagan una idea, todos los medicamentos en última fase de desarrollo clínico por área terapéutica ha aumentado un 43% en el último lustro. En la oncología, más del 100%. En los últimos 20 años se han autorizado 161 nuevos principios activos oncológicos y en los próximos 25 años van a autorizarse, se prevé, otros 100 más. Cada vez más fundamentados en lo que se llaman las terapias avanzadas, terapias génicas, celulares, ingeniería tisular, sobre todo dirigido a enfermedades raras y más concretamente tumores infrecuentes, lo que es sobre todo de carácter hematológico, ¿vale? Y eso tiene un impacto sobre el gasto sanitario. Esta estimación de los costes del cáncer en Europa pueden observar que del total de gasto sanitario dedicado a atender el cáncer en España, un 5% representa aproximadamente un 5% del gasto sanitario total, pero más de la mitad de ese 5% es en medicamentos oncológicos y terapias oncológicas, ¿vale? Y eso es lo que está detrás. ¿Saben por qué tenemos en España, no desde hace muchos años, una estadística de gasto farmacéutico hospitalario? Y que depende del Ministerio de Hacienda, no del de Sanidad. ¿Saben por qué la tenemos? Porque en 2014 se empezó a desplegar la estrategia de atención a los pacientes del virus de la hepatitis C. Hubo un boom
Esa sí fue una innovación disruptiva, radical. Los nuevos antivirales de acción directa por vía oral, y cuestan muchísimo dinero, y eso llevó a que el Ministerio de Hacienda publicase la estadística. Y lo que está detrás del gran dinamismo del crecimiento del gasto farmacéutico hospitalario, fíjense que prácticamente, bueno, más que triplica el gasto en medicamentos con receta expedidos en oficinas de farmacia, que sería la línea azul, 2,7%, y la farmacia hospitalaria, 7,6%. Lo que está detrás de eso en estos últimos años es, sin duda, los tratamientos frente al virus de la hepatitis C, pero también, sobre todo, los tratamientos oncológicos. Y claro, y ustedes dirán, pero es que los tratamientos oncológicos aportan mucho valor. Siento decirles que la mayoría no. Si lo miramos con un poco de perspectiva, por ejemplo, tenemos esta publicación que fue muy controvertida en la Organización Mundial de la Salud, que es una revisión de la efectividad, es decir, el valor que aportaban los antineoplásicos, los antitumorales aprobados por la Agencia Europea del Medicamento entre 2009 y 2013. Y la ganancia de supervivencia, la ganancia media o mediana de supervivencia global es inferior a 3 meses. Esa es la ganancia de vida que aporta. Que para un paciente oncológico en fase terminal es muchísimo, porque no juzgas igual 3 meses cuando estás al final de tu vida cuando estás al principio, pero son 3 meses. Y lo que es más importante, una vez que se hace un seguimiento y pasan los años, solo la mitad de las que fueron aprobadas mostraron mejoras de supervivencia o calidad de vida significativas. Es decir, tenemos un problema de base con el coste y la efectividad de los tratamientos. Y eso es un motor que impulsa el gasto sanitario. Y ahí tenemos un trilema. ¿Cómo conciliar la sostenibilidad del sistema, el encaje presupuestario, que sería la caja de la economía, con adquirir salud a buen precio, es decir, la eficiencia, y al mismo tiempo no demorar el acceso de estos nuevos tratamientos tan potencialmente innovadores a los pacientes? Es realmente un trilema muy difícil de cuadrar, ¿vale? Si quieren, en el coloquio hablamos, pero por seguir con la tradición de arrojar más preguntas que respuestas. Vale, y hemos hablado del enfoque de la salud en todas las políticas, ¿no? Que yo creo que es el colofón, un poco cerramos como empezamos, que en definitiva se trata de buscar o de potenciar esa intersección que existe entre condiciones de todo tipo, ¿no?, que influyen en la salud y, por tanto, la capacidad de incidir y de actuar sobre ellas de distintos ámbitos de las políticas públicas. Bien, he dicho al principio, aquí tenemos las olas de la pandemia en España. He dicho al principio que la primera ola fue esencialmente una epidemia de brotes nosocomiales por la gran incidencia que tuvo en hospitales y residencias, y la segunda, que tiene como 2 jorobas, ¿no?, es bimodal. Ahí descubrimos que los determinantes sociales importaban, porque con ocasión de esa, sobre todo en determinadas zonas del país, por ejemplo, zonas con un sector agrícola importante que utilizan temporeros, que suelen ser población inmigrante y en ocasiones irregular. Y entonces descubrimos que en las ciudades los brotes se producían en barrios donde había un gradiente de estatus socioeconómico determinado, ¿vale? O sea que ahí la transmisión sí fue comunitaria y ligada sobre todo a la clase social o al estatus socioeconómico. De hecho, como les decía, creo, en la primera clase, la pobreza es uno de los principales factores que acorta la vida. En este gran estudio publicado en el Lancet con 1.700.000 personas pertenecientes a 7 países desarrollados, lo que se hace es ver la influencia que tiene en el número de años de vida perdidos por muerte prematura de los distintos factores de riesgo. Y los más importantes son los que están ahí, que empezando de izquierda a derecha sería... SES es el estatus socioeconómico, luego el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, la inactividad física, el alcoholismo, la hipertensión y, en último lugar, el índice de masa corporal. Y si se fijan, tanto en hombres como en mujeres,
el estatus socioeconómico tiene más influencia que, es decir, resta más años de vida que la ingesta de alcohol, que la hipertensión o que la obesidad. ¿Vale? O sea que es importante mejorar las condiciones de vida. Y con ocasión de la pandemia, esto se ha visto claramente en este estudio que analiza cómo ha sido la incidencia según estatus socioeconómico de la COVID-19 en las municipalidades de Santiago de Chile. Entonces, fíjense, empezando por el mapa de la izquierda, cuanto más roja es la zona, más coloreada en rojo, menor es el estatus socioeconómico. Y cuanto más verde, mayor. ¿Vale? Pues si ahora nos vamos a estos mapas de calor que hay a la derecha, ahí lo que vemos es cómo aumenta la incidencia, la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad conforme el estatus socioeconómico es cada vez más bajo. Conforme las zonas coloreadas, las más intensas, donde hay más incidencia y mortalidad, fíjense que cada vez se tinta más de rojo conforme descendemos abajo, que es donde están las municipalidades donde la población tiene menor estatus socioeconómico. Y los gráficos de abajo lo que muestran, empezando por el de la izquierda, es cómo la mortalidad desciende conforme el estatus socioeconómico aumenta, nos desplazamos hacia la derecha. El gráfico central muestra la movilidad de la población durante el confinamiento. El descenso en la movilidad. Las líneas verdes son las que están más abajo, que son los que corresponden a zonas de mayor estatus socioeconómico. Es decir, cuando viene el confinamiento, ¿quién puede restringir la movilidad? Pero el señor que tiene que abrir la pequeña tienda de comestibles, no sé qué, pues ese no puede darse ese lujo. Y a la derecha tenemos ese mismo gradiente, es decir, cómo va descendiendo la movilidad conforme aumenta el estatus socioeconómico. Y en España, ¿cómo estamos? Bueno, pues en España estamos en unas cosas mejor, en otras cosas peor, pero con un manifiesto margen de mejora, ¿no? Aquí tienen el informe sobre el Sistema Nacional de Salud, el último, 4 indicadores que tienen que ver con los determinantes socioeconómicos. De estos 2 primeros, el que más me interesa destacar, porque me parece particularmente sangrante, es el que tiene que ver con el nivel de estudio. Es decir, aquí hay una evolución positiva en principio, que es que la población de 25 a 64 años con nivel de estudio básico o inferior claramente ha descendido desde el año 2000 hasta el año 2018. Aún así, si no diferenciamos por sexo, sigue siendo casi de un 40%, lo cual es un porcentaje muy importante. Y esto guarda relación con, yo creo que es uno de los problemas fundamentales de España, que es la tasa de abandono temprano de la escolaridad. Es decir, nuestra gran diferencia con los países de nuestro entorno es que cuando nuestros jóvenes acaban la etapa obligatoria de la educación secundaria, abandonan los estudios. Y pese a que la evolución ha sido buena, fíjense cómo el punto amarillo, 2019, 17,3%, es nuestra tasa y sigue siendo superior en más de 7 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea. Y esa zona sombreada por la que discurren las 2 líneas es la diferencia que existe entre la comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar y la que menos. Por ejemplo, de Murcia es una de las que tiene una mayor tasa de abandono escolar temprano, por poner un ejemplo. Y luego de estas 2 me interesa destacar la tasa de riesgo de pobreza. AROPE, esto es la nomenclatura utilizada para hacer alusión a una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social que combina 3 indicadores, ¿vale? Que combina pobreza monetaria, es decir, estar por debajo del 60% de la mediana de renta, tener privación material en una serie de ítems y pertenecer a un hogar donde hay subempleo, ¿vale? Es decir, que la intensidad en el empleo es baja. Y pueden observar que es la 7ª más elevada de la Unión Europea, por lo tanto es un tema muy preocupante. Y nuevamente, si tuviésemos la distribución por comunidades autónomas, sería extraordinaria la dispersión que hay, ¿no? Concluyo con un mensaje de optimismo, trayendo a colación
las proyecciones que realiza el estudio de la carga global de la enfermedad para 2040, recuerdan que yo aquí les dije, ¿no? Según esto, de mantenerse la trayectoria prevalente hasta el momento demográfica, pues tendríamos una esperanza de vida de casi 87 años, ¿no? Pero eso es el escenario de referencia de la proyección, porque luego hay otras dos proyecciones, un escenario pesimista y un escenario optimista. Claro, si se hiciese bueno el optimista, España podría ganar incluso 2 o 3 años más de esperanza de vida. Y si se hace si se hace bueno el pesimista, en 2040 solamente habríamos ganado como medio año adicional de esperanza de vida. Creo que hemos visto ya suficientes factores y determinantes como para tener una idea acerca de cómo podríamos mejor catapultar o empujar, hacer un nudge con el escenario optimista. Y nada más, muchas gracias. Pues seguro que no tenemos demasiado tiempo. No, pero ha habido una cantidad de sugerencias y de incitaciones. Vamos, a mí me ha parecido extraordinario, ¿no? No tenemos demasiado tiempo hoy para el coloquio, pero seguro que alguno de ustedes quiere empezar la intervención. Yo entonces aprovecho, como no veo todavía, Margarita Márquez, yo después y también Inma Querol, y yo después también tengo una duda, vamos. Bueno, creo que hablo en nombre de todos. Le doy las gracias por habernos ilustrado tantísimo. También siento haberme perdido la segunda de las 3 por compromisos. Tendría muchísimas preguntas. Por supuesto que me veré grabadas las conferencias de nuevo porque hay cosas que se me han ido. Pero sí quería hacerle una pregunta con un tema del que no hay nadie aquí, que son los neurólogos, sobre la cuestión, porque ya ha sido por una cuestión legal que se está debatiendo en Chile, y es sobre las cuestiones sobre la neurocomunicación y el neuromarketing, como el peligro que hay en que esos nudges no vengan de las instituciones y que los empujones sean precisamente a empeorar la calidad de vida, haciéndonos pensar al común de los mortales que estamos mejorándola, ¿no? Entonces, no sé si en el sistema de salud se tiene en cuenta en todo lo que se está haciendo para luchar contra esta cuestión empresarial que, haciéndonos ver, en teoría, mejoras medioambientales, de comida, etcétera, al final son mucho peores, ¿no? A mí el tema de las neuronas espejo de Red-Solati me encanta, pero creo que está al servicio del mal, ¿no? Ahora mismo. Bueno, no quiero ocupar más. Muchísimas gracias. Como tenemos poco tiempo, vamos a hacer primero, a formular las cuestiones que quieran hacer y después le dejamos al ponente contestar. Inma, No, por favor. Vale. Bueno, pues, ¿alguna otra cuestión quieren plantear? Bueno, pues sale esto. José María. Vamos a ver, los pioneros en utilizar los nudges para esto podríamos, no sé si hay aficionados a la saga de Star Wars en la sala, pues claro, utilizar el nudge para el mal sería algo así como los Sith, y los Jedi serían los que lo utilizan para el bien, ¿no? De hecho, Thaler utiliza el término nudge para hacer el bien, es decir, los empujones que promoverían las instituciones públicas, buscando el bienestar de los ciudadanos, que tomen mejores decisiones, también, por ejemplo, pensando en ahorrar para su jubilación, etcétera. No tiene por qué ser solo en el ámbito de la salud. Y el término slash para buscar el mal, ¿no? Entonces, claro, quien inventó esto fue el marketing. Quiero decir que por eso a mí el debate ético de si los empujoncitos son legítimos, no son legítimos, son demasiado invasivos en la privacidad de las personas y tal. Claro, yo cuando pienso que todo el espacio que no llene las instituciones públicas con este tipo de empujones lo va a llenar la iniciativa privada, por ejemplo, muy pertinente tu observación, ¿no? Tienen sus propias campañas para... Bueno, ¿qué decir de la industria del tabaco?
O sea, cuando toda una campaña sostenida en el tiempo, intentando refutar con evidencias supuestamente científicas, pues todas las evidencias que van surgiendo acerca, bueno, pues de que si tenía amoníaco, si no sé qué, si no sé cuánto, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que el espacio que no ocupe con este tipo de empujones el sector público, en la práctica va a ser ocupado. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Dónde se concentran en las ciudades preferentemente las tiendas de chuchería? De golosinas, de bollería industrial, de caramelos. ¿Dónde creen que se sitúa? Cerca de los colegios. ¿Por qué? Y de los parques. Y de los parques, ¿no? Claro, entonces, bien. Podemos, claro, las casas de apuestas, o sea, que podemos ser muy puristas, ¿no? E intentar, ojo, hay estudios donde se ha encuestado a población estadounidense y europea en distintos países, no en España, pero sí en Francia, en Suecia, en Alemania, su grado de acuerdo con la idea de los empujoncitos, poniéndoles distintos ejemplos. Y casi todos los que se les expusieron les parecen sensatos, razonables y gozan de bastante respaldo. Es verdad que hay un gradiente, el respaldo va descendiendo conforme el empujón es más intrusivo. Y desde luego con lo que no está de acuerdo la gente, pero es que eso no sería un empujón, sino que es otra cosa, es con la publicidad subliminal, ¿no? Imaginar la idea feliz de que a un gestor o a un político se le ocurriese, con buena intención, lanzarnos mensajes subliminales, ¿no? Esto, claro, la gente dice, esto éticamente me parece inaceptable. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dieta, la alimentación, el alcohol, ¿no? Todo esto le parece bastante razonable. ¿Quieres intervenir? Y Maquerón. Sí, gracias por las charlas. Ahora se me ha ocurrido una cosa mientras sacabas a Homer Simpson, precisamente. Cuando has dado los motivos por qué hay gente que es reticente a vacunarse, has obviado una razón que yo creo que no hay que ignorar del todo, y es la estupidez humana. Es decir, al principio de la pandemia, no sabría decir ahora el momento exacto, pero estábamos en el inicio, él todavía no había cogido el virus, salió ese hombre, ese político que creo que no hemos valorado suficientemente, sobre todo por su inteligencia suprema, que es Donald Trump, y salió en una rueda de prensa pública, diciendo que, había una solución para el virus, que era tomar un vaso de lejía. Esto lo dijo, menos mal que aquel día no estaba el doctor Fauci delante, porque probablemente habría tenido un ataque al corazón fulminante y hoy no estaría entre nosotros, pero tenía a una asesora científica al lado, a la que miró y le dijo, en un momento memorable, le dijo, ¿verdad? Le dijo, ¿se puede tomar un vaso de lejía? ¿Verdad? La señora quedó noqueada, pero no dijo nada. Por cierto, porque lo normal es levantarse e irse y decir dimito, pero no lo hizo, ¿no? Claro, luego él cogió el virus y entonces no nos consta que tomara lejía, sino que le pidió que le pusieran lo último que estaba en el mercado prácticamente, y si hacía falta mezclar cosas para salir cuanto antes del hospital. No nos consta, supongo que no tienes datos, ¿no?, de cuánta gente pudo ir a las urgencias de Estados Unidos por ingesta de lejía. ¿No te consta? No. No lo sé, pero... Una pena eso, ¿no? No lo sé. No, pero, es muy difícil saber qué medidas tomamos o no para convencer a la gente cuando están convencidos de que por alguna razón... Trump le votaron más de 60 millones de personas, ¿no? Supongo que no todos bebieron lejía, pero hay gente que está convencida de que hay cosas que no hace falta hacer. ¿Y cómo los convences? Italia acaba de obligar a la vacunación y se ha montado es decir, todavía se están escuchando cosas. Bueno, los antivacunas salían cada día por la tele, están saliendo en Italia, que ¿por qué les tienen que obligar a vacunarse? Bueno, hay trabajos a los que es absolutamente obligado que te vacunes. Es decir, gente que trabaja en sanidad, pero esto parece obvio, pero lo es para todo el mundo. Por lo tanto, yo sé que quizás por elegancia no has constatado lo de la estupidez, pero no hay que infravalorarlo.
No, bueno, yo simplemente he recogido los motivos identificados. O sea, es una revisión sistemática de la literatura donde se han ido viendo los trabajos publicados que han indagado sobre las motivaciones o las causas que llevan a las personas a no vacunarse, ¿no? Y bueno, pues ahí está simplemente reflejado todo el espectro que hay, ¿no? Dicho esto, o sea, yo creo que la estrategia esta del plan de comunicación, el primer vector o la primera de las 4 estrategias, ¿no? Que era entender a las personas, hablar con las personas, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿vale? Porque a largo plazo lo más inteligente es convencer y no vencer, creo yo. Hay un debate acerca de las vacunas que es legítimo y, de hecho, hay salubristas en España que participan de esa visión. ¿A qué me refiero? Lo digo por alzar la mirada y salir un poco del mundo COVID y hablar en general, ¿no? Objetivamente no todas las vacunas tienen la misma eficacia, la misma efectividad. De hecho, hay quien considera que la vacuna para la gripe, ¿no? Que sabemos que puede cambiar de un año a otro según la cepa, etcétera. Al ser un virus estacional, pues claro, es más voluble, ¿no? Hay gente que mira que no es una buena vacuna, ¿no? Que no es una buena vacuna, en el sentido de la eficacia, ¿no? que proporciona. En el caso de la COVID, todos, yo por lo menos, hemos estado sorprendidos para bien. Porque claro, cuando empezábamos a observar que las vacunas que se iban autorizando y se comercializaban frente a la enfermedad muy grave prácticamente protegían al 100%, pues eso es un gran éxito, ¿no? Pero con esto quiero decir que ahí hay un debate acerca de las vacunas global que yo creo que hay que tratar con finura, ¿no? Y sobre la obligatoriedad, ¿no? Ahí no lo he puesto, pero a raíz de estos brotes de sarampión, etcétera, pues por ejemplo en Italia establecieron que no sé si para acceder, por ejemplo, al comedor, a las becas de comedor, etcétera, o no sé si incluso para matricularse era necesario que estuviese vacunado el niño, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, claro, una cosa es la cobertura vacunal para los niños y otra cosa son los adultos. Y ahí quiero decir que hay todo un debate hasta cierto punto legítimo acerca de, por ejemplo, si debemos utilizar el certificado COVID, que inicialmente se presentó como una suerte de pasaporte para poder viajar sin restricciones a la entrada y la salida, ¿no? Y así está en vigor desde el 1 de julio en el ámbito de la Unión Europea. Pero ahora gobiernos que en sus países se enfrentan a tasas de cobertura vacunal inferiores a la española, claro, como no saben cómo hacerlo, pues bueno, y aquí ya hay comunidades autónomas que lo están haciendo, que luego se lo tumban los tribunales, etcétera, ¿no? Para exigirlo para entrar a los interiores de lugares de ocio, de restauración, etcétera, ¿no? O sea que es un debate muy complejo y donde, según a quien consulte, por ejemplo, hay epidemiólogos cualificados que tienen muchas dudas acerca de exigir el certificado COVID para entrar al interior de un local de ocio, un restaurante, etcétera. ¿Por qué? Porque piensan que puede inducir una falsa sensación de seguridad de que, como estoy vacunado, ni me contagio ni puedo contagiar, cuando sabemos que eso no es así. A lo mejor llegamos a tener una vacuna que proteja eficazmente contra la infección, ¿no? Y no solamente contra la enfermedad. Pero, claro, que las vacunas rompan por completo la cadena de transmisión, esto no está demostrado. Tenemos algún indicio de que sí que lo impiden en un cierto grado, pero se puede seguir contagiando, ¿no? O sea que es un tema importante. Muy bien, pues me parece a mí que, me parece una reflexión esta última extraordinariamente relevante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que debo
todas, y esta ha sido estupenda, ¿no? La cantidad de información y de reflexión, ¿no? No solo información, sino reflexión. Así que nada, muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho estos 3 días y les agradezco de nuevo a todos ustedes su fidelidad, como decíamos al principio. Totalmente. Muchas gracias y ojalá que algunos de ustedes de nuevo frecuenten estas aulas dentro de 2 semanas y media para hablar de pensiones, ¿eh? Muchas gracias.